Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy particularmente es importante que tengamos esta visión. Estamos totalmente solidarios con nuestros hermanos guatemaltecos que han sido víctimas del terremoto que ha afectado a los departamentos de San Marcos, de Sololá, de Quetzaltenango, de Huehuetenango, a toda esa región de Guatemala que se ha visto de nuevo afectada por este fenómeno natural. Nos unimos al dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos. Lamentamos todos aquellos que han sido damnificados con pérdidas físicas, con pérdidas en sus propiedades. Y hacemos un llamamiento a que este es el momento en el cual todos los guatemaltecos tenemos que responder como uno solos. Nuestro país siempre se ha levantado, siempre ha respondido con valentía y decisión ante los fenómenos que nos han afectado. Ahora que estamos enfrentando este nuevo reto, en medio del dolor que nos embarga, la acción positiva debe ser conjunta. Hermanos guatemaltecos, tendámonos unos a otros la mano, no como una ayuda, no como un regalo. Verdaderamente esa operación hermano que Acción Positiva visualiza es el momento de hacerla. Guatemaltecos que han tenido el dolor de perder a seres queridos, que han sido afectados, sepan que todos sus conciudadanos estamos con ustedes. Apoyemos a nuestras autoridades en su misión de salir adelante y de resolver esta crisis. Pero pensemos que lo más importante es que todos y cada uno de nosotros estemos verdaderamente entregando nuestro corazón y nuestro esfuerzo a los hermanos que en este momento lo necesitan. Esta noche el tema que vamos a tocar es también un tema de una gran sensibilidad y es el hecho del consumo del tabaco. Y menciono que es de una gran sensibilidad porque el tabaco, en la forma como afecta al ser humano, tanto el que lo usa directamente como indirectamente, es una de las grandes causas también de enfermedad para la humanidad. Y es muy importante que tengamos claros estos conceptos porque pues, a veces hasta más gente muere por el tabaquismo que lo que sucede por algunos desastres naturales u otras circunstancias. Para hablar de este tema me acompaña un distinguido profesional y muy buen amigo, el doctor Miguel Garcés, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Garcés, qué gusto que estés acá con nosotros. El doctor Miguel Garcés es responsable del programa del tabaco de la organización Una Voz contra el Cáncer, la cual tiene una función muy activa y muy importante en prevenir pues, todas las formas del cáncer que afectan al ser humano. Pero el tabaco, pues obviamente es, como mencionamos en su momento, un problema muy particular. Doctor Garcés, siempre se habla mucho del tabaquismo. Hay muchos países que prácticamente lo han prohibido su uso en los lugares públicos. En Guatemala también pues sucede. La ley no siempre se cumple con toda la efectividad. Tal vez sería bueno si nos pudieras contar en qué punto se encuentra el cumplimiento de la ley en sí, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es ese impacto del tabaco que lo hace tan preocupante? Okay. Voy a empezar por lo segundo, Francisco, y gracias por la oportunidad de poder llevar este mensaje al gran público guatemalteco. El problema del tabaco es que el tabaco en la actualidad mata alrededor de 6 millones de personas al año. Y este es un producto que reúne dos cualidades. Uno es totalmente innecesario para la vida, o sea, todos los seres humanos podemos vivir sin tabaco. Como decimos, es un producto que causa enfermedad y muerte, pero que además es adictivo. Entonces, el tabaco se considera, es una droga adictiva, más adictiva que la cocaína y la marihuana, y mata mucho más que las drogas ilegales con las que estamos también lidiando actualmente. El tabaco se considera en la actualidad como la principal causa de enfermedad y muerte prevenible en el mundo. Insisto, causa 6 millones de muertes al año. Por cada muerte que produce el tabaco,
cuya responsabilidad es de la industria tabacalera gana $3,000. Es el único producto que existe en el mundo donde no se habla de una tasa de costo-beneficio, se habla de una tasa de duelo-muerte, o sea, de duelo-ingreso para la tabacalera. Como te digo, no tiene ningún beneficio para la sociedad. Si nosotros vamos a ver el daño del tabaco en años de vida perdidos, la persona que fuma, estas son investigaciones científicas hechas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que están publicadas y ampliamente comprobadas en cuanto a su sustento científico. Las personas que fuman viven 13 años menos que las que no fuman. Y un fumador tiene 50% de probabilidad de morir a causa del tabaco. Miguel, te quiero hacer una pregunta acá, porque obviamente este es un cuadro muy alarmante, ¿no? Y como te digo, pues se ha reflejado en mucha legislación en muchos países. Sin embargo, ¿por qué consideras tú que a pesar de esto, a pesar de pues tanta prevención que se hace, yo me recuerdo muchos anuncios en los cuales pues se ponía muy dramáticamente esto, ¿por qué tú crees que sigue habiendo tanta gente que sigue fumando? Mira, el tabaco es adictivo y el problema es que el fumador comienza a fumar en la infancia y en la adolescencia. Estudios en Guatemala nos dicen que a los 13 años ya más de la mitad de los niños han por lo menos probado un cigarrillo. También los estudios nos dicen en Guatemala, con datos guatemaltecos, que a los 18 años el 80% de los fumadores ya fuman. Este no es un vicio de adultos, este es un vicio de la niñez, de la adolescencia, que se cae en él por imitación, por aceptación en el grupo, por presiones de grupo. La industria del tabaco ha sabido manejar muy bien el aspecto psicológico del adolescente. Se dice que es una libertad que el que quiera fumar fume, sí, pero es que eso no es cierto. El adulto que empieza a fumar después de los 18 años es excepcional. En todo caso sería un 20%, pero ese 20% ya fumó también o lo probó en el momento de la infancia o la adolescencia. Este es un producto que está dirigido principalmente para que los niños y los adolescentes comiencen a fumar, como en realidad es 80% ya fuman a los 18 años. Ahora, por ejemplo, obviamente los medios son fundamentales en muchos aspectos de la vida. Me recuerdo que, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros actualmente se incluye un mensaje que esto produce cáncer. Y también, sin embargo, ¿cómo estos niños llegan a probar la primera vez y seguir probando? Hay ahí una campaña mediática subliminal o directa por parte de las empresas de tabaco y sobre todo, ¿qué hacer para evitarla, Miguel? Subliminal y directa, en ambos, ¿verdad? Tan subliminal como que la industria tabacalera apoya eventos deportivos con el nombre de los cigarrillos en las camisetas, no están diciendo nada, solo está el nombre del cigarrillo. Fórmula 1, las carreras de carro, los nombres del tabaco en los carros, o sea, tremendamente subliminal. Ese mensaje de que el cigarrillo es para ganadores, que el cigarrillo es como una forma de liberación. Las mujeres cada vez están fumando más. A medida que la mujer desarrolla este nuevo estilo de vida, entra al mercado, no al mercado, pues a la situación laboral, la mujer cada vez fuma más. He de decir que a la mujer le cuesta más dejar de fumar que al hombre, y que la tabacalera está muy interesada en que las mujeres fumen cada vez más. ¿Hay alguna cuestión genética en esto? Hay algo biológico que hace que ella sea más sujeta a la adicción que el hombre. Entonces, como te decía, esta adicción comienza muy temprano en la vida, tanto por medios subliminales como medios directos, medios tan directos como que anuncio que hay un rally y que los jóvenes participen en los rallies. Todo esto va dirigido a la adolescencia. Una persona madura no anda perdido en esas situaciones. Ante esta circunstancia, ante el reconocer que el tabaco es un producto que mata, que enferma y que de eso no hay la menor duda, la Organización Mundial de la Salud logró hacer lo que se llama el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que promueve en esencia 4 leyes que son las más importantes, de las cuales Guatemala solo ha firmado una, que es la de ambientes libres de humo de tabaco. El Congreso solo ha aprobado una, sin embargo, el
Congreso de Guatemala y el presidente de la República firmaron el convenio marco. Por lo tanto, es un documento legal que ata al Estado guatemalteco a cumplir con esos requisitos. Las 4 leyes son... Cuando tú me dices el presidente de la República, obviamente es la función, pero esto debe ser firmado hace algún tiempo ya. Desde el 2004. Desde el 2004, es decir, pues de que a pesar de que es una obligación firmada por el Estado de Guatemala a través de su máximo representante, no se ha ejecutado. No, y no solo eso, sino que el convenio marco, por su máximo representante, que es el presidente, y por el Congreso de la República. O sea que fue ratificado. Fue ratificado, o sea, esto es una obligación estatal, ¿verdad? Y el convenio marco establece fechas límites, dice, en tantos años después de la firma debe estar la ley, por ejemplo, para subir el precio a los productos de tabaco. Con eso no se ha cumplido. Nosotros ya estamos con los tiempos vencidos en todas las leyes que debíamos emitir. Cuando se pasó la ley de ambientes libres de humo, ya también estaba vencido el tiempo, pero bueno, esa se pasó. Ley que si tú miras, sí se cumple en alguna extensión, pero parcialmente. Aquí hay hoteles donde tú vas y te dices, si quieres fumar, vaya al 3er piso, área de fumadores. Claro. Cada vez menos, ¿verdad, Miguel? Cada vez menos, porque por ejemplo, en aeropuertos hemos visto acá y de repente el área de fumadores está como que en la otra punta. Sí, pero es que no debiera haber área de fumadores. Pero no debería haber. Eso es ilegal. Okay. Eso es ilegal, están rompiendo la ley. O sea, ni siquiera la ley permite un área específica. No, y te voy a decir por qué. Uno, porque permite que el fumador siga fumando, que lo que nosotros queremos es proteger al fumador, pero además esas áreas específicas son ambientes laborales. Entonces se viola el derecho humano del trabajador a un ambiente libre de humo de tabaco. Bueno, y por otro lado, Miguel, digamos, hemos hablado siempre del hecho de que pues el que fuma está él voluntariamente inhalando, pero está todo aquel, el que es el pasivo, el que recibe, el indirecto, ¿no? Porque obviamente yo me recuerdo cuando los restaurantes eran abiertos y estabas tú que no fumas y alguien fumando al lado, pues hasta molesta el cigarro, ¿no? Pero ¿qué tanto daño le pega al fumador indirecto o pasivo? Okay, mira, primero, el fumador directo, el que fuma va a enfrentar 3 daños principales. Uno es la enfermedad cardiovascular, o sea, ataques al corazón y derrames. 25% de la muerte de infartos y derrames es causado por el tabaco, 25%. Va a enfrentar cáncer, y no solo cáncer de pulmón. El 80% de los cánceres de pulmón son causados por tabaco, pero si tú miras la totalidad de los cánceres, el 30% es causado por tabaco. Bueno, el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de pulmón que antes prácticamente no existía en la mujer y ahora pues hemos visto un incremento de estadística muy grande, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, el cáncer de la vejiga urinaria, que era muy raro antes, es un cáncer íntimamente asociado al consumo de tabaco, porque la nicotina se procesa en el cuerpo, se excreta por la orina y ese producto que se llama cotinina que está en la orina afecta la pared de la vejiga y causa cáncer de la vejiga, que es un cáncer claro, terrible, sí. ¿verdad? Bueno, en general, como dice, cualquier forma de cáncer va a causar esta problemática, ¿verdad, Miguel? Entonces, de todos los cánceres, la mortalidad de todos los cánceres, 30% es atribuida a tabaco. Y luego, en el sistema respiratorio, estamos hablando de los adultos, el enfisema, que es totalmente irreversible, causa la muerte, 90% es causado por tabaco. Es muy excepcional la persona que tiene enfisema y que no ha fumado. Es común que el que fuma al final de su vida termina con su enfisema. Y te voy a comentar algo que a mí me ha impresionado, Miguel, y que le he visto pues varias veces, ¿no? Dice uno, esto pareciera ya pues tan incongruente, ¿no? Gentes que hasta están con su tanque de oxígeno y respirando apenas y si pueden se fuman un cigarro. ¿En dónde está ese proceso mental? Obviamente hablamos que es adictivo, ¿no? Pero imagínate pues casi que es un autosuicidio. Mira, es un suicidio, es un suicidio solo que lento. Sí. Pero y es importante para las personas que nos vean y que fuman, que lo que ellos están haciendo es algo que los va a llevar a la enfermedad y a la muerte. Es un suicidio lento. Y no solo a ellos, sino a los que los rodean. Y en ese sentido hay varios grupos que son vulnerables, que sí debemos identificarlos con claridad. Uno, en el espacio laboral,
Si tú estás en un ambiente donde se fuma, estás expuesto a eso y vas a adquirir las enfermedades que adquiere el fumador. ¿Quiénes son los que están más expuestos? Por ejemplo, los meseros, gente que trabaja en los bares, en esos lugares donde se permite fumar. Ambientes cerrados que dan Ambientes cerrados. Por eso es que es totalmente ilegal tener lugares donde se permite fumar. Eso es totalmente ilegal, eso no lo permite la ley. Y es por proteger a los trabajadores. Pero no son solo los trabajadores. Si tú fumas en la casa, ¿a quién estás haciendo daño? Estás haciendo daño a tu esposa. Hay múltiples evidencias de daño severo a la esposa, tanto por cáncer como por enfermedad cardíaca, porque el esposo fuma, o viceversa, al esposo, porque la esposa fuma. Ahora, el tabaquismo en la mujer tiene dos implicaciones muy importantes y yo te diría que son tres implicaciones. Primero, la mujer es el ejemplo de la casa. En las casas donde fuman las mujeres, fuman más los hijos. Eso es importante. Está comprobado esa relación. Eso no hay duda, cualquiera lo puede revisar, son estudios psicológicos. La mujer es el ejemplo de la casa. Donde fuma la mujer en la casa, fuman más los hijos. Eso es lo primero. Lo segundo, la mujer, como mencioné hace un rato, adquiere un mayor grado de adicción. Creemos que es por mecanismos biológicos, pudiera ser por mecanismos psicológicos. No lo sabemos, pero a la mujer le cuesta más dejar el cigarrillo. El tercero, la mujer se embaraza. Del total de mujeres que fuman, el 30% continúa fumando durante el embarazo. La mujer que continúa fumando durante el embarazo va a enfrentar dos grandes riesgos. Uno es el de aborto o malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas son raras, pero el aborto sí es común. Puede enfrentar también hemorragias durante el embarazo. Y el niño que tiene adentro, su criatura que está gestando, cada vez que ella fuma, los productos dañinos del tabaco, sobre todo el monóxido de carbono, que es un gas venenoso que está en el humo del tabaco, pasa al niño y le quita el oxígeno de la sangre. Todos los hijos de fumadoras van a nacer con bajo peso. El bajo peso al nacer es más dañino, por ejemplo, que el ser prematuro. Un niño que es prematuro, no relacionado al tabaco, sino prematuro, compensa eso en la vida. Pero un niño que nace con bajo peso al nacer, nunca lo compensa. Miguel, ese cuadro que tú pintas es un cuadro que verdaderamente debe impresionarnos a los que estamos viendo y escuchando este programa. Así es. Pues explicado tan claramente. La salud, Miguel, es un derecho humano. Por supuesto. Pero aquí estamos violentando derechos humanos. Así es. ¿Cómo se visualiza esto? ¿Qué hacen ustedes en Una Voz contra el Cáncer? ¿Cuál es el enfoque sobre el derecho humano en ese sentido, Miguel? Ok, mira. No solo la salud es un derecho humano que está reconocido en múltiples pactos internacionales, sino que la Constitución Política de la República reconoce la obligación del Estado por proteger la salud de todos sus ciudadanos. Entonces nosotros tenemos aquí dos marcos legales. Uno es la Constitución Política de la República, el otro es todos los convenios de derechos humanos que este Estado guatemalteco ha firmado. Por muchos años, ¿verdad, Miguel? Por muchísimos años. Si nos vamos en la historia, la primera declaración de derechos humanos, esa Declaración Universal de Derechos Humanos fue en el año 1948 en las Naciones Unidas. A partir de allí, Guatemala adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconoce esos derechos. Pero después han venido múltiples otras declaraciones de derechos humanos y compromisos que el Estado guatemalteco ha aceptado. Tenemos los derechos que se refieren a la niñez, los derechos que se refieren a la mujer, los derechos que se refieren a esa mujer en gestación, que son derechos muy específicos, los derechos socioeconómicos. Nosotros al no proteger la salud de las personas por no implementar las leyes de control de tabaco, violamos una serie de derechos humanos que van desde los derechos a la salud hasta los derechos económicos.
Dentro de los derechos a la salud debe destacarse particularmente el derecho de la protección de la infancia y de la mujer. Esos son esenciales. La mujer hay que protegerla de que no comience a fumar y de que no esté expuesta al humo del tabaco. La niñez ya no digamos, no solo porque el niño que se expone en útero nace con bajo peso, sino porque los niños de casas de fumadores siempre tienen más asma, tienen más muerte súbita, que es el niñito que muere en la cuna, y tienen más problemas de otitis media, o sea, infecciones del oído. Ahí se violenta su derecho humano sin tener ellos nada que ver, ¿verdad? Porque es simplemente por vivir en un ambiente que está violándolo en esa forma. Y además que es totalmente prevenible. Totalmente prevenible. Si el papá y la mamá, mire, no fume delante de su hijo, le está haciendo daño a su hijo. Esto es muy importante reconocerlo. Los amamos, los queremos, pero fumamos delante de ellos y los dañamos. Entonces tenemos ese derecho humano de proteger al niño, de proteger a la mamá, obviamente de proteger al otro ciudadano, al amigo frente al cual estás fumando. Y cuando esa persona se expone a ese humo pasivo, no hay ninguna duda que va a tener más frecuencia de cáncer de pulmón y de infartos. Eso no cabe duda alguna. Y luego tenemos, como ya había mencionado, el derecho humano pues, de los trabajadores a tener un ambiente expuestos espontáneamente, ¿no, Miguel? Sí. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de que la mujer pues, ha aumentado su número de fumar, niños, adolescentes, pero también hablamos, Miguel, de que esto es una campaña proactiva de parte de las empresas que venden este veneno, pues, ¿no? Ahora, ¿hay legislación a este respecto? ¿En qué punto estamos en Guatemala específicamente? Porque, pues, viendo tanta evidencia, que no es evidencia inventada, sino que es sustentada científicamente, ¿en qué punto estamos nosotros para evitar esta promoción del cigarro? Okay. Ahora vamos para allá. Solo quería, había omitido en lo anterior, el derecho a la protección de la economía, el derecho económico de los guatemaltecos. El tabaco a quien más afecta es a las poblaciones pobres y afecta a la economía del país, tanto la economía familiar como la macroeconomía del país. Y quisiera tocar en 2 minutos referirme a esto. La persona pobre, si gana un salario mínimo y gasta entre 10 a 15 quetzales diarios en tabaco, al final del mes está gastando el 20% de su ingreso en tabaco, que además se enferma y pertenece a la economía informal con mayor frecuencia, no tiene seguro social, él pierde de sus ingresos entre el 20 al 30% por la adicción al tabaco. Y te voy a sumar rápidamente otra adicción que muchas veces va junta, el alcohol, que hay mucho alcoholismo en Guatemala. O sea que ya cuando uno suma el consumo de estas dos, terrible. Terrible. Entonces, cuando tú ves el impacto en la economía de lo que produce el tabaco, ¿cómo va a impactar la economía? Bueno, uno, que el impacto irreversible, que es la muerte, obviamente eso no tiene precio, pero sí tiene que muere gente en etapas muy productivas, a los 50 años, 55 años, a veces más tempranamente. Entonces tienes un gran número de años de vida productivos perdidos a causa del tabaco. Y eso tiene un impacto en la economía. Luego tienes cuánto cuesta atender a los enfermos. Claro, el costo hospitalario para la salud. Claro, en otros países se han hecho estos estudios y el costo para la salud es muchísimo mayor que lo que dejan los impuestos al tabaco. No hay ninguna justificación para que el Estado siga permitiendo esta venta libre del tabaco, este perjuicio que nos hace la industria del tabaco a través de su publicidad, que es agresiva, que va dirigida a los jóvenes, que no respeta leyes, porque en otros países sí se ha implementado el convenio marco. Pero yo quiero aprovechar, Francisco, para decirle a los guatemaltecos y a los políticos guatemaltecos que Guatemala es el país más atrasado en la implementación del convenio marco en toda Centroamérica. Fuimos, creo que el primero en aprobar la ley de ambientes libres de humo, pero después de eso se ha parado todo. Claro. Y en su implementación en sí y el desarrollo de nuevas leyes complementarias. De nuevas leyes complementarias. El convenio marco para el control de tabaco, que es un
convenio internacional, es un instrumento internacional de control de tabaco que ha sido muy exitoso. Contempla 4 leyes principales. La primera es el incremento del precio del tabaco vía impuestos. Y tienen que ser vía impuestos para gravar en una forma uniforme a todos los productos de tabaco y que ese gravamen se recupere vía impuestos y regrese al Estado para pagar el daño que el tabaco está haciendo, ¿verdad? No se puede dejar de que sea la tabacalera la que lo decíamos, entonces lo que hace es que graban unos, no graban otros, entonces se vende más el que menos precio tiene, es un gravamen parejo. La medida más importante que hay para el control de tabaco es subir el precio a los productos de tabaco vía impuestos. Es tan importante que si tú lo subes 10% el precio, el consumo baja un 20%, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es fundamental. Miguel, desafortunadamente hoy el tiempo se nos está yendo, prácticamente ya estamos finalizando este programa. Sin embargo, yo creo que tú has expuesto muy claramente esto. Vamos a pedirte que nos acompañes en un próximo programa para darle seguimiento a todo esto, que eventualmente hay que complementar las leyes, que debemos de ir al Congreso a concientizar a los representantes del pueblo y obviamente en concientizar a quienes nos están viendo y escuchando sobre estos peligros del tabaco. Así que discúlpanos que se nos acabó el tiempo. A ustedes estoy seguro que se han beneficiado extraordinariamente por todo el conocimiento y cómo lo ha expresado el doctor Garcés. Les hacemos la misma recomendación: por favor, no fumen, protejan a su familia, protéjanse ustedes, respetemos el derecho de los demás. Miguel, muchas gracias. Nos vamos a tener que ir esta noche, pero gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Así que, y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias. Oigamos las palabras del doctor Garcés y cuidemos de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.